finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1947 y 1991, dos países que formaban parte de los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron en una guerra indirecta, política, económica, ideológica y militar denominada la Guerra Fría. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental o del este, liderado por la entonces llamada Unión Soviética, son los protagonistas de esta historia. Se vieron involucrados en varias batallas y competencias, pero nunca se enfrentaron directamente. Durante casi medio siglo, el mundo entero se vio envuelto en un ambiente de tensión constante. Soy Gus Cortés de Divulgación 17 y hoy te voy a platicar sobre la Guerra Fría. Access granted. Ambos países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en potencias mundiales. El capitalismo y el comunismo son ideologías totalmente contrarias. Debido a esto, ambas naciones no compatibilizaron y se declararon la guerra ideológicamente. La Revolución Rusa por parte del partido bolchevique tiene una gran importancia para este acontecimiento, ya que, gracias a esto, se instauró el comunismo en Rusia. Cuando el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético llegaron a su máximo auge en sus naciones, ambos bloques comenzaron la guerra. Esta guerra no tenía fines bélicos, aunque los tuvo, sino que tiene un fin político, social y económico, de dos ideologías completamente opuestas. La Segunda Guerra Mundial solo fue un paréntesis que detuvo un poco el proceso para que ambas naciones se enfrentaran. Como anteriormente mencioné, ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial eran aliados en contra de Hitler. En esta primera etapa, Europa apenas estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Tenían una mala economía debido al conflicto, y Estados Unidos se aprovechó de esto. Pusieron en práctica un plan llamado el Plan Marshall, que consistía en un apoyo económico por parte del bando capitalista. Esta estrategia se utilizó para que los países apoyados por el bando capitalista se unieran a ese bloque para poder hacerle frente al bloque comunista. Esta estrategia fue adoptada por la Unión Soviética, pero con otro nombre, el Plan Molotov, que luego cambió su nombre a la Comecon. Consistía en exactamente lo mismo, un subsidio económico a los países afectados, solo que este agregó un extra, que eran caminos comerciales a los países vecinos de la Unión Soviética. Durante esta etapa sucedió el bloqueo de Berlín. Este suceso dividió a Berlín en dos hemisferios, el sur liderado por el bloque occidental y el este liderado por la Unión Soviética. Berlín se dividió con un muro que separaba ambas ideologías. En Occidente se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida por sus siglas OTAN. Esta institución estaba comprometida en salvaguardar la seguridad del bloque occidental. Por su parte, la URSS creó la Cominform, una institución de control ideológico y político internacional que buscaba preservar la unión de las repúblicas comunistas. En 1950 finaliza la Guerra Civil China y triunfa el comunismo. En este mismo año, el régimen norcoreano invade Corea del Sur, iniciando así la Guerra de Corea. En esta guerra, ambos bloques se vieron involucrados. Estados Unidos se involucró directamente y con este se involucró la ONU. El conflicto bélico terminó 3 años después, en 1953, con la victoria del bando surcapitalista liderado por Estados Unidos. Esta batalla concluyó estableciendo una frontera entre ambos regímenes. Esta división sigue vigente actualmente. En este periodo, ambas naciones se vieron involucradas en la descolonización de países de África, América y Asia, con el fin de que estas naciones se unieran a sus bloques. Ambas potencias se involucraron en la guerra de Vietnam. Estados Unidos fue brutalmente derrotado, y se dice que nunca debió involucrarse en esta guerra. Poco a poco el comunismo iba ganando países que adoptaron su ideología. Un ejemplo de esto es la revolución socialista liderada por Fidel Castro, quien instauró una dictadura que fue aplaudida por muchos políticos latinoamericanos y se convertiría en un símbolo de insurgencia izquierdista, pero esta fue reprimida por dictaduras militares financiadas por Estados Unidos. La revolución de Cuba favoreció muchísimo a la URSS.
aprovechó esto para acercarse a territorio norteamericano. En 1962, la Unión Soviética intentó instalar sus misiles nucleares en Cuba para atacar a Estados Unidos. El presidente Kennedy cortó relaciones económicas con Cuba. La potencia norteamericana tenía sus propios misiles en Turquía. Esta tensión terminó con la retirada de los misiles de Turquía y Cuba, y el gobierno estadounidense se comprometió a no invadir la isla. El bloqueo comercial de Cuba se mantuvo hasta inicios del siglo XXI. Debido a la crisis de los misiles, se instaló una red de comunicación directa entre Washington y Moscú, llamada el teléfono rojo. Se utilizaba para que ambas naciones pudieran dialogar y negociar para evitar una catástrofe mundial. El terror de una posible guerra nuclear reinaría el mundo entero. Durante este periodo se vivió la carrera espacial y la carrera armamentista. También hubo un cambio de líderes de ambas naciones. Con la muerte de Kennedy le sucede el presidente Eisenhower, y con la muerte de Joseph Stalin le sucede Khrushchev. En esta etapa la polarización mundial se hizo más fuerte. Países europeos y Japón acababan de recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Los países del tercer mundo se organizaron en diferentes agrupaciones, como la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y el Movimiento de los Países No Aliados, lo que les permitió no entrar en la dinámica mundial. En 1968 se vivieron múltiples huelgas y protestas estudiantiles alrededor del mundo. En Francia condujeron a la caída del general de Gaulle. Esto se denomina Mayo del 68. Los partidos izquierdistas, líderes de estos movimientos, no lograron hacerse con el poder, pero tuvieron una gran influencia en Occidente. Esto inició una nueva moral liberal de los derechos humanos. En 1969, China y la Unión Soviética terminaron sus relaciones comerciales, políticas y sociales. Esto llevó a un conflicto militar entre ambas naciones. Gracias a esto, Estados Unidos y China crearon relaciones. Esta etapa inicia con la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. A principios de los 80, la URSS se vio obligada a invertir el 25% de su Producto Interno Bruto en armamento militar, debido a los conflictos bélicos en los que se había implicado. Esto generó una gran crisis económica que debilitó a la nación soviética. Mikhail Gorbachev asumió el cargo de la Unión Soviética en el año 1985. En ese año el país estaba estancado económicamente. En el 87 se iniciaron una serie de reformas en la URSS. Las reformas eran llamadas Perestroika y Glasnost. La primera era una reconstrucción del país y la segunda el descongelamiento de relaciones comerciales con Estados Unidos. Los días 2 y 3 de diciembre del año 1989, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el líder de la URSS se reunieron en la denominada Cumbre de Malta para dar fin a la Guerra Fría. En ese mismo año cayó el muro de Berlín y al año siguiente se firmó la reunificación alemana. Estos acontecimientos no dieron fin a la Guerra Fría. Fue hasta el 25 de diciembre de 1991. Múltiples revoluciones alrededor de todas las repúblicas comunistas lideradas por la Unión Soviética reclamaban su independencia. Debido a esto, la Unión Soviética se disolvió. El capitalismo ganó la batalla. Durante la Guerra Fría sucedieron muchos acontecimientos que influyeron demasiado en la sociedad. En 1957, el primer ser vivo orbitó el espacio. La Unión Soviética envió al satélite Sputnik 1. Y con este al primer ser vivo, una perrita llamada Laika. Ella fue el primer ser vivo en orbitar el espacio. Lamentablemente nunca regresó a la Tierra. Luego de esto, en 1961, orbitó el primer hombre en el espacio. Fue un soviético llamado Yuri Gagarin. Estados Unidos no pudo quedarse atrás. Y en 1969, con la misión Apolo 11, Neil Armstrong llegó a la Luna. Fue el primer ser humano en llegar a la Luna. Un hecho muy controversial y polémico cuestionado por la sociedad, debido a la tecnología de esa época, entre otros aspectos. Durante este conflicto se utilizó mucho el espionaje. Nacieron dos instituciones gubernamentales que se encargaban de esto. La Agencia Central de Inteligencia, conocida por sus siglas CIA, por parte de Estados Unidos, y el Comité de la Seguridad del Estado, conocida por sus siglas
KGB por parte de la Unión Soviética. Ambas instituciones se dedicaban al espionaje del contrario, se infiltraban en las naciones y en las importantes compañías para vigilar y registrar movimientos del enemigo. Todo esto para anticiparse a las acciones que estos tomarían. Todo esto se sigue utilizando hasta la fecha. La KGB se disolvió años antes de la disolución de la Unión Soviética, pero la CIA sigue vigente. Durante casi medio siglo hubo un aspecto que influyó de gran manera en la sociedad culturalmente, la música de esa época. Para ser más preciso, el rock tuvo una gran influencia en varias generaciones de jóvenes. Este género musical profesaba paz y rebeldía. Las canciones eran tomadas como himnos antiguerra por los jóvenes. Tengo un video explicando más a fondo este tema. Si no lo has visto, te invito a hacerlo. De todas formas, lo resumiré. Ejemplo de esto son bandas como los Beatles, Creedence y Scorpions, que son bandas que se mencionan en ese video. Varias canciones hablan de revoluciones sin violencia, otras profesaban paz, otras eran testimonio de soldados, pero todas tienen algo en común. La mayoría de canciones eran de Occidente, por no decir todas, y estas influyeron de manera muy importante en la sociedad y ahora son recordadas como clásicos de la cultura popular. God, please protect America in this troubled time. They could appear to themselves if Love, love me do. You know I love in the wind of change. La Guerra Fría sin duda es un parteaguas de la historia mundial. Muchas cosas de las que son ahora no serían sin este acontecimiento. ¿Crees que estemos viviendo en una guerra fría actualmente? En estos años hay tensiones económicas y políticas entre diferentes países y se sigue teniendo armamento nuclear listo para ser utilizado en caso de ser necesario. Se sigue utilizando el espionaje, solo que ahora las potencias son diferentes. Si te gustó o ayudó el video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales, que están en la descripción, y nos vemos en otra ocasión. Adiós.